Estos audífonos me llamaron muchísimo la atención, ya que vienen con un diseño muy brutal, y en este video voy a hablarte de todas las prestaciones. También voy a hablarte de mi experiencia de uso, ya que lo he estado probando por varias semanas, y en este video quiero decirte lo bueno y lo malo, y al final también voy a darte mi opinión sincera y voy a decirte si realmente vale la pena pagar $189 por estos. En cuanto a tecnología, en el estuche pues viene con entrada USB tipo C en la parte de atrás. Trae un botón físico para tú sincronizar los audífonos con cualquier dispositivo, ya sea con Android, ya sea con iOS, y se sincronizan muy bien. No importa si tú usas los asistentes de voz que conocemos hoy en día, como Alexa de Amazon, Siri de Apple y Google Voice de Google, pues ellos se sincronizan sin ningún problema con cualquier asistente de voz. En mi caso, yo lo probé con un iPhone y me fue muy bien. No tengo ninguna queja en cuanto a sincronizarlo con este dispositivo de Apple. El estuche viene también con otro botón físico en el cual tú, aquí presionando, pues lógicamente abres el estuche, y el estuche tiene dos toques. Tiene un toque para abrirlo, y si lo presionas hacia atrás, pues esto hace que la tapa quede apretada y se quedan, ¿verdad? De esta manera se quedan abiertos. Así que es un detalle que me llamó la atención, porque en caso de que tú quieras tener el estuche abierto, pues si no quieres tenerlo que esté así flexible, pues lógicamente lo presionas hacia atrás y el estuche quedaría de esta manera completamente abierto. Así que autonomía de batería en el estuche. Es importante saber la autonomía, ya que ustedes saben que en un estuche tan pequeño, vamos a ver cuánta autonomía de batería Sony me está dando. Y esto viene con una autonomía total de 17.5 horas. Es decir, que el estuche viene con una capacidad total de 12 horas, y los audífonos con una carga completa te brindan una autonomía de batería de 5.5 horas. Y estas 5.5 horas pues no van a variar, dado a que esto no cuentan con cancelación de ruido. Y ustedes saben que cuando los audífonos vienen con cancelación de ruido, pues ahí es que el consumo de batería baja, ¿no? Y también basado en mi experiencia en cuanto a una conversación, pues me fue muy bien, porque la autonomía de batería es aceptable. 5.5 horas para mí es más que bueno. Pero visto la tecnología en el estuche, pues vamos a dar el salto a el diseño en los audífonos y mi experiencia en general con estos audífonos de Sony. Bueno, mira, lo voy a sacar. El estuche, mira, recuerda que viene con los pines de carga magnético, y esto se agradece porque a la larga pues estos audífonos te van a durar muchísimo. Lo que me llamó mucho la atención a mí fue el diseño, específicamente en el audífono. ¿Por qué me llama la atención? Me llama la atención porque viene con un agujero, y esto lo que hace es de que tú vas a tener un sonido ambiente de manera natural. Te colocas el audífono, recuerda que el L izquierdo, ¿verdad? Y el R en la parte derecha. Para tú colocártelo es muy sencillo. Ahí estoy pasándote una animación para que vea lo fácil que es el tú colocarte los audífonos. Y basado en mi experiencia en cuanto a ergonomía, debo decirte que son súper cómodos. Están desarrollados y están diseñados para que tú literalmente pases todo el día con estos audífonos sin que te canse. Aparte de esto, viene con sujetadores de diferentes tamaños, así que si tú tienes un oído un poquito grande o un oído pequeño, pues no te preocupes, que ellos colocaron diferentes sujetadores en el cual tú puedes ponérselo a los audífonos, y de esta manera lo vas a tener de la mejor forma posible, de la mejor manera, para que tú puedas pasar literalmente todo el día con los audífonos sin necesidad de que te canse. Y digo todo el día porque en caso de que tú seas un usuario que pases todo el día hablando por teléfono, pues te va a ir bien, porque
los dos son independientes. Ambos funcionan en una llamada. Es decir que si tú eres una persona que vas a usar tus manos libres, conduces o trabajas conduciendo, pues dejas uno cargando mientras estás conversando con el otro. Si se te consumen estas 4 horas en conversación, pues tú pones el que se descarga a recargar en el estuche, sacas el otro y así vas a poder pasar literalmente todo el día hablando por teléfono, tomando en cuenta que el estuche solo te brinda una autonomía de 12 horas y carga completa es un total de 17.5 horas entre los audífonos y el estuche. Quiero resaltar un punto importante acá y me lo coloqué para hablarte de esto, y es que este diseño con sonido ambiente natural, así es que yo le llamo sonido ambiente natural, porque al tener este orificio, pues lógicamente, aunque tú tengas los audífonos puestos, pues tú vas a poder disfrutar del sonido ambiente. Si estás, por ejemplo, en el tren o estás en la universidad y un compañero de trabajo te habla, pues no vas a tener que pausar los audífonos, no vas a tener que quitarte el audífono o no vas a tener que activar el sonido ambiente, que ustedes saben que la mayoría de audífonos de hoy en día pues vienen con sonido ambiente. Estos vienen con un sonido ambiente natural, porque fíjate cómo está este hoyo, y me llamó mucho la atención de que esto no provoca una pérdida de sonido tan grande. Y de esto, en cuanto a la calidad de audio en sí, pues de esto voy a hablarte un poquito más adelante. Así que el diseño y esta gran novedad de Sony, a mí en lo personal me gustó. Esto está desarrollado literalmente para los usuarios que duren horas y horas con los audífonos puestos, o los usuarios que trabajan en un sitio que necesitan escuchar y al mismo tiempo, ¿verdad?, disfrutar de su música, o al mismo tiempo tener una conversación. Pues esto te va a ayudar porque vas a tener sonido ambiente natural. Y a esto súmale algo que a mí me gusta, que es el control de volumen adaptativo, y es que los audífonos se adaptan de acorde a la situación en que tú te encuentras. Si tú estás en una zona con mucho ruido, pues ellos se adaptan y suben el volumen para que tú te sientas más cómodo. Si estás en una zona que no necesitas tanto volumen, pues con el control de volumen adaptativo, pues ellos se bajan y se ponen con una calidad de audio que tú te sientas cómodo. También tienen control de audio o control de voz, también tienen control de chat. Me gusta mucho el control de voz, y es que si tú activas esta opción a través de la aplicación, pues lo que hace es que cuando tú estás escuchando música y tú hablas, pues ese contenido automáticamente se pausa, ya sea que esté oyendo música, viendo un video en YouTube y tú quieres dialogar con alguien, pues automáticamente los audífonos detectan tu voz, pues se ponen en pausa. Y recuerda que esa opción tú se la puedes activar y se la puedes desactivar a través de la aplicación. Que vienen con certificación IPX4, están, ¿verdad?, desarrollados para salpicadura y para derrame de agua, pero no les recomiendo a nadie que lo sumerjan en agua ni que le hagan derrame de agua. Pero basado en mi experiencia y las pruebas que yo he hecho en este canal en cuanto a derrames con audífonos con certificación IPX4, debo decirte que si viene con esta certificación, pues no vas a tener ningún problema en caso de que tú vayas al gimnasio, que tú sudes mucho, o que si estás en la calle y de repente comienza a llover, pues esa agua lluvia pues no te va a arruinar los audífonos. Así que en este otro sentido le doy punto a Sony, porque colocó certificación IPX4. Ahora vamos a la parte más importante y a la parte que yo sé que muchos de ustedes quieren saber, y es la calidad de sonido. Muchos quizás se estarán preguntando, presente Tep, la calidad de sonido baja, es diferente al tener este diseño con este agujero o orificio para tener un sonido ambiente. Y es que hay que destacar dos puntos importantes. Primer punto importante es que no vienen con cancelación de ruido, y es lógico que no vengan con cancelación de ruido porque tienen este orificio. Aparte de esto, la calidad de sonido, si tú lo sincronizas con la aplicación de Sony, pues ahí tiene opciones de ecualización, en el cual tú vas a poder ecualizar la música como a ti más te guste. Basado en mi experiencia y
en las reseñas que yo he hecho a diferentes audífonos, y por cierto, le voy a hacer una comparativa con los AirPods de Apple, le voy a hacer una comparativa con los Bose para ver cuál es mejor, y ahí también contarte mi experiencia. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque aquí de vez en cuando estamos subiendo videos a nivel de tecnología. Si tú lo comparas con los Bose, si lo comparas con los de Apple, pues debo decirte que yo siento que la calidad de sonido es mejor en los de Apple, y yo siento que la calidad de sonido es mejor en los Bose. No quiere decir que estos suenan mal, se escuchan muy bien, y si tú le haces una buena ecualización, tienes la opción de tú ecualizarlo de manera personalizada como a ti te guste, o también tiene algunos presets en el cual tú vas a ecualizarlo de manera automática. Pues es muy probable que tú busques un balance y consigas una música que se adapte a tu gusto, pero basado en mi experiencia y el tipo de música y el volumen como a mí me gusta, pues siento que le faltan un poquito. A mí me hubiese gustado que sonaran más duro, ya que yo he estado trabajando, lo he estado ecualizando y he estado buscando que el sonido sea muy potente como a mí me gusta. En el caso de los Bose, que mira aquí donde lo tengo, mira. Ustedes saben que estos son, ¿verdad? Estos son brutales en cuanto al sonido. Los de Apple también suenan muy bien. A mí el sonido de los de Apple y los Bose me gustan. Pero para esto no quiero emitir un juicio aquí ya, porque para eso quiero hacer una comparativa donde lo quiero probar uno, luego probar el otro, y ahí decirte ya si realmente estos suenan mejor que los Sony. Basado en mi experiencia, basado en los días que he estado con él, pues yo pienso que estos audífonos están desarrollados para un público específico, un público que sea, vamos a decir, tranquilo, un público que necesite unas manos libres y que no quiere estar incómodo, quiere pasar todo el día hablando por teléfono o escuchando música o escuchando su programa favorito de YouTube. Pues estos audífonos están desarrollados para ese tipo de usuario. También el usuario que necesita poder escuchar todo lo que está a su alrededor. Para eso colocaron este diseño con esta parte abierta, para que tú puedas en todo momento tú puedas estar escuchando el sonido ambiente, aunque tú tengas los audífonos, ¿verdad?, con el volumen al 100%, pues siempre tú vas a estar escuchando lo que se mueve a tu alrededor. Yo en lo personal le voy a dar un punto a Sony, porque es una novedad, es un gran trabajo de poder conseguir sonido ambiente natural sin necesidad de tú tener que quitarte los audífonos, y creo que están desarrollados para un público específico. Si tú me preguntas a mí, Alex, pues ¿te vas a quedar con ellos? ¿Ese el tipo de audífono que a ti te gusta? Pues yo te diría de que no. Para mí, esto es de manera personal que te lo voy a decir, no me gustan porque le falta ese volumen que a mí me gusta, que me dan los Sony, el volumen que me dan los Bose, el volumen que me dan los de Apple. Pues yo siento que le falta esto, e inclusive yo moviendo el ecualizador, ecualizándolo, sacándole lo más que pude, pues aún siento que le falta esa potencia en el volumen. Pero no quiere decir que los audífonos son malos, ni que los audífonos tienen algún problema. Esto es ya de cuestión de gusto, y a mí de manera personal digo de que me hubiese gustado de que la presión y el volumen sea mejor. También para mí la cancelación de ruido es súper importante, y ellos no cuentan con cancelación de ruido, lógicamente por este gran diseño que tienen. Pero si sumamos que cuestan $180 y no cuentan con cancelación de ruido, si tienen este sonido ambiente. Pero recuerda que otros audífonos del mismo precio te dan cancelación de ruido y también te dan sonido ambiente sin necesidad de tú quitarte los audífonos. Así que yo creo que ya esto va a ser de cuestión de gusto entre cada usuario. A mí en lo personal no me voy a quedar con ellos, lo voy a revender, ya que prefiero tener otros que suenen con un poquito más de potencia. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final, tú eres el que decide si lo compras o no lo compras.